La debida diligencia tiene fases cuyo contenido fue traspasado en el ciclo de talleres dictados y codiseñados por el equipo de proyectos de Pacto Global y las empresas miembros del Grupo de Derechos Humanos durante 2019. La debida diligencia es un mecanismo de gestión de los derechos humanos dentro de la empresa. Operacionaliza el deber de respeto que tienen las empresas de acuerdo con el pilar 2 de los principios rectores de Naciones Unidas. Este deber se traduce en la obligación de la empresa de evitar o abstenerse de generar impactos adversos en los derechos humanos. Un impacto adverso implica una restricción, limitación y o perturbación de la capacidad de una persona para ejercer y o disfrutar uno o varios de sus derechos humanos. Para esta sesión de trabajo es importante que recuerdes que el mecanismo cuenta con 5 pasos. Estos 5 pasos fueron tratados y enumerados durante las sesiones del año pasado, con el único objeto de distinguir las fases del proceso, ya que su aplicación no es necesariamente secuencial. Muy por el contrario, la debida diligencia es esencialmente dinámica. Es un proceso continuo que no debe aplicarse mecánicamente. Nunca termina o aplica la frase «ya lo hemos hecho». La debida diligencia no es un ejercicio de una única vez. Por el contrario, se esperan mejoras continuas en el tiempo. Comprender esto forma parte del carácter del compromiso que requiere la conducta empresarial responsable con los derechos humanos. Dicho esto, pon mucha atención ahora para poder participar en el ejercicio práctico que viene a continuación. Referiremos en qué consisten los pasos de la debida diligencia. Primer paso. La empresa debe hacer un compromiso público con los derechos humanos, desarrollando una política. Esta debe integrarse a la cultura corporativa, dándola a conocer dentro de la organización a sus socios, asociados o proveedores comerciales. Segundo paso, identificación y evaluación de los impactos reales y potenciales que las empresas causan, contribuyen y en los que se ven directamente vinculadas por medio de sus operaciones, productos, servicios y sus relaciones comerciales, y que generan un efecto negativo adverso en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de una persona. Entonces, si estabas poniendo atención, los principios rectores distinguen 2 tipos de impacto. Los temporales, pudiendo ser impactos reales y o potenciales, según si estos se han materializado en la realidad, y según el grado de involucramiento de la empresa en su ocurrencia, distinguiéndose aquellos que las empresas causan, contribuyen o en los que se ven directamente vinculadas. La empresa causa si por una actividad efectuada por sí misma, sea acción u omisión, esta resulta suficiente para generar el impacto adverso. Por ejemplo, una política de contratación que implica una discriminación a mujeres o migrantes. La empresa contribuye si su acción o omisión se combina con otras actividades de otras empresas y o de entidades que causan el impacto adverso. También contribuye si debido a la actividad de la empresa se facilita o incentiva a otra entidad a causar el impacto. Por ejemplo, en el caso de los impactos acumulados en las llamadas zonas de sacrificio. Aunque los principios rectores no lo señalan, la Guía OCDE para una conducta empresarial responsable, en un anexo, indica que la contribución debe ser sustancial, excluyendo contribuciones menores o triviales en la generación del impacto adverso, sin perjuicio de la regulación nacional que opere en esta materia. Por su parte, los principios rectores se refieren a la noción de complicidad, la que puede aplicarse a estos tipos de impactos, así como a aquellos en los que la empresa se vea directamente vinculada. La noción de complicidad, en el marco de los principios rectores, incluye acepciones no jurídicas y jurídicas en materia de responsabilidad civil y o penal de la empresa, como estándares de conducta. Permite identificar si se trata de un impacto en que la empresa contribuye o se encuentra directamente vinculada. Aunque hay elementos de juicio profesional involucrados, será relevante considerar, de acuerdo con los instrumentos que regulan la conducta empresarial responsable, si la empresa ha habilitado o incentivado la conducta, si le resulta previsible el daño, si adoptó alguna acción de mitigación y o qué tan próxima se encontraba al control del daño para aseverar que ha contribuido al impacto adverso. Finalmente, la empresa se encuentra directamente vinculada en la medida en que existe una relación entre el impacto adverso y sus productos, servicios y actividades, a través o por medio de otra entidad.
Se trata de relaciones de negocios o comerciales, no necesariamente contractuales, directas y o permanentes. Muchos casos de este tipo de impacto los podremos encontrar en las cadenas de valor o suministro de una organización determinada, pero pueden ocurrir en el contexto de una actividad relacionada a la empresa por su propia operación o bien a través de una relación comercial. Por ejemplo, cuando una empresa necesita un mineral para la fabricación de sus productos y uno de sus proveedores o su proveedor ha extraído dicho mineral con trabajo esclavo o forzoso. Tercer paso. Respuestas y acciones para cada riesgo de impacto adverso en los derechos humanos que se han identificado. Los principios rectores indican cuáles son las respuestas esperadas según el tipo de impacto de acuerdo con los grados de involucramiento. De este modo, si la empresa causa el impacto, debe adoptar los pasos necesarios para cesar de inmediato y prevenir la conducta que lo genera. En caso de no poder hacerlo de inmediato, debe adoptar acciones de mitigación del impacto. Además, debe proveer y colaborar en remediar el o los impactos adversos que se hayan materializado. Si la empresa contribuye al impacto, debe adoptar pasos necesarios para cesar de inmediato y prevenir la conducta que lo genera, incluyendo el ejercicio de influencia en las otras entidades con las que contribuye al impacto. En caso de no poder hacerlo de inmediato, debe adoptar acciones de mitigación del impacto y o acciones para aumentar su influencia, si es que ésta es insuficiente. También debe proveer y o colaborar en remediar el o los impactos adversos materializados. Si la empresa se ve directamente vinculada a través de sus operaciones, productos o servicios en razón de sus relaciones comerciales, sean contractuales o no contractuales, debe ejercer su influencia para prevenir y o mitigar el impacto adverso. En caso de que ello no sea posible, debido a que su influencia es insuficiente, debe buscar la forma de aumentarla para ejercerla de forma efectiva. En este tipo de impactos no existe la expectativa en los principios rectores que la empresa provea y o colabore en remediar el o los impactos adversos materializados. Sin embargo, sería positivo que así lo hiciera. Aunque profundizaremos sobre esto muchas veces durante las siguientes sesiones, es importante que consideren que el único criterio para establecer la prioridad en la respuesta es el de gravedad del impacto de acuerdo con el principio rector número 24, y porque se tienen en cuenta elementos como la vulnerabilidad de los afectados, la escala y la irreparabilidad del daño. Cuarto paso. Integración, seguimiento y o monitoreo. Implica la asignación de tareas, controles asignadas a funciones desempeñadas por personas específicas dentro de la empresa, así como evaluaciones y o revisiones periódicas que verifican la efectividad de las respuestas y o acciones adoptadas. Quinto paso. Comunicar a los grupos de interés, stakeholders, de qué manera se abordan los impactos identificados, transparentando cuáles son y qué medidas se adoptan para abordarlos y la asertividad de la respuesta dada, alineada con la expectativa de los principios rectores. Aquí toman cuerpo para las empresas las palabras saber y demostrar, es decir, que éstas conocen cuáles son los impactos adversos que generan y que comunican públicamente cómo los gestionan. Finalmente, en el marco de la crisis COVID-19 y la situación sociopolítica actual en Chile, abierta desde octubre de 2019, existen riesgos de impactos adversos en los derechos humanos en los que las empresas se ven o pueden verse involucradas. Uno de los entregables asociados a esta primera sesión atiende a ello. Incluye una selección de casos concretos que han ocurrido a nivel internacional y que pueden asociarse a eventos locales que ocurren en las empresas a las que pertenecen, a sus pares empresariales o al sector industrial. Entre los derechos humanos que han sido más afectados en este contexto están la vida y la salud, el acceso no discriminatorio a la salud, la educación, la no discriminación, la libertad de desplazamiento, la libertad de expresión y de opinión política, la libertad de reunión, el derecho de las mujeres a no ser discriminadas y a vivir una vida sin violencia, las condiciones laborales dignas y seguras, el derecho a la información, entre otros. Es muy importante que revisen dicho documento para entender, con hipótesis que hemos adecuado para ustedes, basadas en hechos reales, la forma en que operan los tipos de impacto que las empresas pueden ocasionar de acuerdo con los principios rectores. Recuerda, todas las sesiones y las tareas están ligadas para poder generar los dos productos comprometidos. Esperamos que hayas puesto atención. Ahora pasaremos a la actividad participativa. En base a la tarea que remitiste y los contenidos expuestos, queremos que identifiques de forma intuitiva, en base a los riesgos de tu empresa, qué derechos humanos pueden verse impactados y que describas las circunstancias en que pueden verse impactados.